Vamos a comentar en la homilía la primera lectura del libro del Éxodo, que nos narra pues ese rito de la Pascua del Señor, pues tan rico, tan lleno de teología, de liturgia, y que ha tenido una plenitud tan grande en el Nuevo Testamento. San Agustín decía que el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo, y el Antiguo se hace patente en el Nuevo. Hay una relación. Hubo algunas sectas de los primeros siglos que querían sostener que el Antiguo Testamento no estaba revelado por el Dios Padre de Jesucristo, sino que era otro Dios malo. Hacían como una división, una separación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y San Ireneo pues es uno de los que defiende esa unidad de la revelación, y que a poco que se estudie, pues se ve clarísimo. Y en este texto que hoy nos presenta la Iglesia, pues nos sirve como un modelo ejemplar. ¿Cuál es el contexto? Parece que la Pascua era un rito que se utilizaba o que cuando el pueblo era todavía nómada. Entonces, en la época de la primavera, cuando nacen los corderos, solía sacrificarse un cordero pequeño, recién nacido, y ofrecer la sangre y rociar con la sangre como un signo de agradecimiento y al mismo tiempo de pedir la protección de Dios para los años próximos, antes de empezar la trashumancia del verano, buscando los pastos más frescos. Después tiene lugar pues el texto que hemos oído, ¿no?, que ya se vincula de una manera muy clara a la historia de la salvación. Es un momento muy concreto en donde Dios, a través de Moisés, quiere liberar a Israel de la esclavitud. Entonces Dios ha ido enviando las plagas, y esta es la última plaga, la de la muerte de los primogénitos de Egipto. Y Dios, como un signo de liberación, les da la sangre del Cordero. Todo este texto que hemos escuchado, del capítulo 12 del libro del Éxodo, pues tiene un sentido también litúrgico. Les explica cómo tienen que celebrar ese rito que está vinculado también al culto de Dios. Es importante darnos cuenta que toda la liberación de Egipto está destinada al culto. Dios le dice a Moisés: quiero que liberes a mi pueblo, y díselo así al faraón, para que vengan a darme culto en esta montaña. La finalidad de la liberación es poder dar culto a Dios, poder dar gloria a Dios. Y es pues una primera cosa que nos llama la atención, es cómo precisamente la muerte de los primogénitos de Egipto y esa sangre del Cordero se convierte en señal de salvación. Va a ser Dios mismo, en la plenitud del Nuevo Testamento, quien va a entregar a su Hijo propio, a su Hijo único, al primogénito de María, que será después el primogénito de entre los muertos por la resurrección. Entonces, para salvarnos a nosotros, como dice la liturgia pascual, para qué admirable ternura de tu amor para con nosotros, para salvar al esclavo, entregaste al Hijo. Dios entrega a su propio Hijo por nuestra salvación. Como digo, todas estas, todo el contexto, pues es evidentemente muy claro, con una connotación de urgencia. Primero, el sacrificio del Cordero, un Cordero sin mancha, que tiene que ser sacrificado y celebrado. Es un sacrificio y un banquete de lo que se está hablando, pero que se celebra además con un sentido de urgencia. No hay tiempo de condimentarlo, de preparar muchas cosas, solamente los panes ácimos, no hay tiempo ni de que fermente la levadura y las hierbas amargas, y lo tienen que comer de una determinada manera, ¿no?, ceñida la cintura, en pie. ¿Por qué? Pues porque están de camino, es el paso del Señor. Hay un sentido de urgencia, de movimiento, de salida, de éxodo, de liberación, porque es un rito salvador. Entonces, todo esto es tan importante que dice el texto del Éxodo: este mes será el primero de los meses. O sea, es tan importante el hecho que está sucediendo
que todo el tiempo se va a contar a partir de ese momento. Hay como una renovación del calendario para el pueblo judío. Este acontecimiento va a marcar toda la historia de la salvación y empiezan a contar como este será el primero de los meses. Es la historia de la salvación que está marcada por esa intervención de Dios en la historia de una manera muy concreta. Y todo esto que estamos viendo pues llega a plenitud en el Nuevo Testamento. Es lo que se llama el sentido pleno de los textos y cómo, pues, claro, dentro de ese plan salvador de Dios, cuando nosotros ahora podemos mirar hacia atrás, podemos ver esa conexión y como esa plenitud. Ellos no eran capaces ni siquiera de imaginarlo, vivían lo que vivían, pero ahora nosotros pues tenemos los evangelios y los padres de la Iglesia y sobre todo San Juan, pues que desde el primer capítulo San Juan Bautista dice: «He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Ese Cordero pascual simboliza a Jesucristo y además es el que quita el pecado del mundo. Su sacrificio va a tener un sentido de expiación, un sentido de salvación. Su sangre va a ser el precio de nuestra salvación. Si en aquellos momentos los judíos tenían que rociar con la sangre las jambas de las puertas y ese era el signo de salvación para que el ángel exterminador pasara de largo, dice San Juan Crisóstomo en una de sus homilías que ahora nosotros tenemos marcados los labios, ¿no?, las puertas de nuestra alma con la sangre del verdadero Cordero Jesucristo, y eso es para nosotros el signo de la salvación. Y en esa misma homilía dice San Juan Crisóstomo que esa sangre que brota del costado abierto de Jesucristo compara era al Señor el templo nuevo, que al golpear el costado es como si hubiera abierto un hueco en el muro del templo, como quien ha escondido un tesoro detrás del muro y al romper, hacer un agujero en el muro, descubre el tesoro. Pues así, dice San Juan Crisóstomo, el soldado al atravesar el costado con la lanza deja al descubierto ese tesoro, el tesoro escondido del que habla el Evangelio, la sangre de Jesucristo. Y dice también San Pedro en su carta, su primera carta, cómo habéis sido comprados no con oro ni plata, sino al precio de la sangre de Cristo. Ese tesoro tiene mucho más valor que las cosas de la tierra. El tesoro es la sangre de Cristo y nosotros valemos esa sangre. Esto es muy importante también que lo pensemos, queridos hermanos, cuando nos miramos a nosotros mismos y nos vemos tan pobres, porque lo somos, a veces tenemos la tentación de desanimarnos o de, hoy que está eso de la autoestima, que está muy así, ¿verdad? Pues tener una baja autoestima. Y la verdad es que, bueno, pues si nos miramos así como somos, pues, tendríamos razón para tener la autoestima por los suelos, ¿verdad? Pero gracias a Dios, pues valemos la sangre de Cristo. Y claro, eso nos concede un valor enorme. Somos preciosos a los ojos de Dios, únicos e irrepetibles. Ninguno de nosotros es fruto de una casualidad ni del azar. Es decir, cada uno de nosotros somos como un sueño de Dios que se ha hecho realidad, un sueño cumplido y un sueño que está todavía como por llegar a plenitud, porque claro, Dios nos ha soñado santos en Cristo, elegidos en Cristo desde la eternidad para ser santos, irreprochables por Él en el amor. Bueno, ese es el sueño de Dios y eso es lo que nosotros valemos. Y todo esto que es el paso, la Pascua del Señor, pues claro, se hace realidad para nosotros en la Eucaristía. En la última cena se anticipa, en la cruz se realiza, en la Eucaristía se celebra. Y nosotros celebramos esa Pascua, el paso del Señor. Dice San Juan en el capítulo 13, habiendo llegado la hora de pasar de este mundo al Padre. La pasión de Jesucristo es el paso de este mundo al Padre, el retorno. Ese que ha salido de Dios, que se ha hecho hombre y que asume con Él todo lo creado, todas las cosas, para devolverlas al Padre. Pues es el paso de Jesucristo hacia el Padre. Y con Él quiere llevar todas las cosas. Ese paso, esa Pascua, la celebramos
cada uno de nosotros en la Eucaristía, en primera persona. Es la maravilla de la liturgia de la Iglesia, que nunca nos tenemos que cansar como de admirarnos, de asombrarnos, eso que tanto repetía Juan Pablo II, el asombro eucarístico. El asombro eucarístico, que en algo tan sencillo aparentemente y con unos gestos tan simples, con cosas tan normales como el pan y el vino, tiene lugar algo grandioso, inmenso, algo que vale más que todo el universo y que sucede delante de nosotros, de nuestros ojos, cada día. Pues ese paso de este mundo al Padre, esa Pascua del Señor, que es también para nosotros sacrificio y banquete. Es un banquete no cualquiera, es un banquete sacrificial, es un banquete donde se come una víctima, es un banquete donde bebemos la sangre del Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También entran aquí, tienen sentido pues los textos del profeta Isaías, el siervo de Yahvé. La palabra hebrea, tajná, significa tanto cordero como siervo. Pues Jesús es el siervo de Yahvé, el cordero que quita el pecado del mundo, que asume sobre sí nuestras culpas y que nos llena de la vida divina. Y que al mismo tiempo en la Eucaristía nosotros celebramos también y anticipamos esa Pascua definitiva, ese paso de este mundo al Padre. Nosotros estamos aquí también de paso. Jesucristo resucitado, glorificado, sentado a la derecha de Dios. San Juan dice en el capítulo 5, pues estaba allí el hombre llorando porque no había nadie que pudiera abrir el libro de la vida. Y el ángel le dice, no temas, alégrate, ha vencido el león de la tribu de Judá. Y se vio un cordero, se notaba que lo habían degollado. Y ese cordero ha recibido el poder, el honor, la gloria. Has tomado el libro y ha abierto sus sellos, el libro de la vida, la salvación está abierta. Y dice Apocalipsis 22, del trono del Cordero manaban ríos de agua viva. Pues todo esto es Eucaristía. Del trono del Cordero, que es la cruz y la gloria, brotan para nosotros ríos de agua viva. Podemos beber la sangre y el agua que brotó de su costado, que nos purifica, que nos santifica, que nos llena de su vida y que al mismo tiempo nos hace adelantar el paso definitivo a la vida eterna. ¿Nosotros para qué hemos nacido? Para el cielo. ¿Para qué tiene sentido nuestra vida? Para entrar en la vida eterna. Y para nosotros también la muerte pues tiene ese sentido, ese paso de este mundo al Padre. Todo esto se celebra en la Eucaristía y se anticipa en la Eucaristía. Es la prenda de la gloria futura, se nos da en la Eucaristía. El comienzo de la resurrección se nos da en la Eucaristía. Comemos el cuerpo resucitado de Cristo y por eso comienza en nosotros la resurrección, porque le comemos al resucitado. Y a través de él pues tenemos acceso al Padre. Nadie va al Padre sino por mí, ¿no? Todo el plan salvador de Dios es como que cobra una unidad, una potencia, una plenitud que se ha hecho realidad en Cristo y que se nos da a nosotros, y nosotros podemos participar de ella, vivir de ella, ¿no? Y hacerla nuestra de una manera existencial, viva, hacer nuestra vida una Eucaristía, vivir de la Eucaristía y al mismo tiempo dirigir toda nuestra existencia hacia esa vida eterna, a la que el Señor nos llama en Jesucristo. También para nosotros este Cordero que se nos da como alimento es prenda de esa gloria futura que se anticipa aquí ya en la tierra. Pues nada más, vamos a pedirle a la Virgen Santísima pues que ella nos ayude a vivir todo esto. Y que, bueno, pues nuestras Eucaristías den fruto en nosotros. Qué pena que estemos tan cerca de la fuente de la santidad. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Pues qué pena que estemos tan cerca de la santidad y que nos cueste tanto santificarnos. Cuando esa santidad se nos da sin medida, cuando esa santidad se nos da
abundantemente, generosamente, totalmente, aunque por pequeña que sea la hostia, Cristo entero, el Santo de Dios está presente y viene a nosotros. Pues vamos a pedirle a la Virgen nuestra Madre que ella nos ayude a disponer el corazón y a vivir con intensidad, con fe, con amor, pues esta plenitud de vida que celebramos en cada Santa Misa. Que así sea. Señor, yo te he visto y quiero volverte a ver, porque Señor, yo te he visto